vamos a pasar a la Facultad de Teología. Vamos a llamar al investigador André Márquez Valdivia con su tema de investigación, salvación y liberación, una soteriología con los pobres. Muy buenas tardes con todos. ¿Puede compartir, por favor, su material? El tema que yo he tratado es precisamente el de la salvación y liberación, una soteriología con los pobres. La importancia de este tema o la motivación para realizarlo es precisamente de que el ser humano, desde el principio de los tiempos, ha tenido una preocupación ante la presencia de la muerte. Es por ello que él ha tratado de alguna u otra manera inmortalizarse, sea desde la guerra, el arte o distintos medios. Y esto no ha sido algo distinto para los cristianos. Es por ello que el tema de la salvación ocupa uno de los lugares principales dentro de la preocupación de todo cristiano. Es por ello que es necesario hablar de una salvación aliada de una liberación, y esta va a ser a partir de una soteriología realizada precisamente con los pobres. La metodología que yo he utilizado para el trabajo es la hermenéutica descriptiva. De manera más específica, el método latinoamericano del ver, juzgar y actuar. En una primera parte se trata de analizar la realidad, la parte del ver, que es analizar la realidad basándonos con todas las ciencias sociales, apoyándonos con todas las ciencias sociales para poder determinar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En un segundo paso se juzga esa realidad a partir de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y del magisterio de la Iglesia, que llegaría a ser para nosotros como una especie de utopía que se trata de alcanzar, para llegar a un tercer momento que es el actuar, que a partir de lo que hemos visto que nos propone el magisterio y la palabra de Dios como utópico, comparándolo con la realidad en la que estamos inmersos, ¿qué tipo de medidas vamos a tomar para que nuestra realidad se parezca cada vez más a aquella utopía que se va presentando? Y nuevamente, una vez que se toman las acciones, se vuelve nuevamente a observar la realidad. Es un proceso continuo, es por ello que también se ha denominado esta metodología el círculo hermenéutico dentro de la teología. Dentro ya de lo que corresponde al trabajo en sí mismo, en un primer capítulo yo he tratado acerca de la injusticia que oprime a los pobres. Es importante que nosotros podamos hablar de que en Latinoamérica una de las dimensiones constitutivas de todas nuestras ciudades es precisamente la desigualdad, que va a observarse a partir de fronteras invisibles que se crean entre los diferentes barrios o diferentes estamentos sociales. Estas diferencias sociales o desigualdades van a estar sustentadas por una economía de mercado libre que antepone el capital al trabajo y lo económico a lo social. Ante esta realidad existen dos posturas que tratan de analizarla. La primera, que va a ser analizada y vista como un hecho natural, como una realidad natural. Esto va a estar apoyado tanto filosófica como teológicamente. Filosóficamente tenemos como un ejemplo al filósofo francés Voltaire, quien nos hablaba que precisamente esta desigualdad es un elemento constitutivo de todo el género humano, ya que si no existiría esta desigualdad, no podría haber una interdependencia. También ha habido un tiempo en la Iglesia, en una época, sobre todo con los papas Pío X y XII, que ellos veían de que era una realidad querida por Dios, que formaba parte de la creación, y que precisamente los ricos participaban de la obra de Dios siendo solidario para con los pobres. Pero existe otra postura, que es la que nosotros vamos a asumir, que es la que muestra que la culpabilidad de esta injusticia precisamente va a radicar en eso, que la desigualdad es fruto de una injusticia. Y hablamos de injusticia porque existen posibilidades reales de poder cambiar la situación entre ricos y pobres. Antiguamente, podemos hablar del tiempo del feudalismo, no existían los medios necesarios para que todos puedan poseerlos equitativamente, por lo cual era imposible considerar de que existan los medios necesarios y una repartición justa. Pero en la actualidad nosotros contamos con todos los medios necesarios, pero es precisamente la repartición injusta de estos medios la que suscita que existan precisamente ricos y pobres, o esa gran brecha de desigualdad que divide nuestras ciudades. Esta brecha o esta injusticia
es precisamente producto del pecado. El pecado que separa no solamente la relación del hombre con Dios, sino también la relación que tiene el hombre con los demás hombres. Este es un fruto del pecado y ese es el verdadero desafío teológico que nosotros debemos enfrentar. No solamente como un desafío social, sino como un desafío teológico debido a que esta injusticia va a ser fruto de un pecado. Esta ruptura de solidaridad entre los hombres va a manifestarse de una manera tácita y vamos a pasar a lo que sería la segunda parte de este primer capítulo, que va a tener que ver con que la injusticia es precisamente es consecuencia de esta caída del hombre. Este pecado que ha producido en el hombre, que va a producir la diferencia entre ricos y pobres y que posteriormente, debido a su relacionalidad esencial que tiene el ser humano, va a llevarnos a que nosotros podamos hablar ya no solamente de un pecado personal, sino también de un pecado social. Un pecado social que va a remitirse como estructuras de pecado. Son relaciones injustas que se manejan dentro de la misma sociedad. Ya los documentos de Medellín, Puebla y Santo Domingo van a hablarnos precisamente de la existencia de estas estructuras de pecado. Dentro de la misma sociedad se estructuran el pecado de manera que no simplemente va a ser en cuanto a la relación unipersonal que tienen las personas, sino también para todos los medios que las personas van construyendo en lo que es el Estado. Existe precisamente en el problema de la globalización actual. Vamos a ver cómo es esta globalización una causante también del influjo de estas estructuras a nivel mundial, incluso creando una división entre sectores sociales, no solamente al interior de un país, sino también entre distintos continentes y entre distintos lugares del mundo, imponiendo ideologías rígidas. Pero estas estructuras no actúan de una manera aislada, sino que precisamente necesitan personas que se adhieran a poder, de alguna manera, admitir estas estructuras en su diario vivir. Es por ello que ante esta situación de estructuras de pecado, los gobernantes juegan un papel determinante para poder aceptar o rechazar que las estructuras de pecado puedan ingresar dentro de las relaciones que mantiene el Estado para con sus gobernados. Todas las obligaciones deben de estar precisamente implicadas hacia el bien común. No deben de estar precisamente simplemente hacia el bien unipersonal. Sabiendo que los gobiernos puedan admitir estas estructuras de pecado que pueden hacerse fehacientes en la corrupción, vamos a ver que de alguna manera van a avalar incluso por leyes, ya que son precisamente las personas que detentan poder las que van a estructurar estas leyes, que estas estructuras de pecado formen parte de nuestra relación diaria y puedan convertirse, siendo manipuladas de forma particular, como en una relación indispensable en nuestros días o como algo que forma parte de nuestra normalidad. Viendo que esta brecha es fruto del pecado personal que va transformándose en una estructura de pecado o en un pecado social, vamos a ver que los directamente afectados por este tipo de relación van a ser los pobres. ¿Y de qué manera van a ser afectados? Mediante una opresión. Y aunque parezca el aspecto económico el más evidente dentro de lo que podemos observar, esto solo es una manifestación externa, ya que nosotros vamos a ver que precisamente antes de lo económico viene lo social. Primero se crea una desigualdad social para asegurar la explotación de unos en beneficio de otros mediante la estratificación social. Cuando nosotros concebimos una sociedad que está estratificada en clases, nosotros no podemos hablar de relaciones justas. Ya está en medio de ellas impregnadas la injusticia, la desigualdad. Esa desigualdad que en nuestro continente es la que mayor amplitud tiene a nivel mundial. Es 14,5 veces mayor que en todos los demás lugares. ¿En qué se ve reflejada esta opresión? Precisamente se ve reflejada en la falta de acceso a los servicios básicos que puedan tener todas las personas, al agua potable, al alcantarillado, pero también a otros servicios, como son los parques, las áreas verdes,
accesos que puedan tener a los medios de transporte, accesos físicos a los lugares donde viven, el mismo tipo de viviendas que puedan establecer, que muchas de las veces no cumplen con los requisitos mínimos. Es precisamente todo ello lo que muestra esta opresión de los pobres que sufren a causa de esta injusticia. Y esta injusticia no es precisamente el fruto de un manejo económico, sino más bien de un manejo político, ya que la desigualdad social es la verdadera causa de la pobreza y consecuencia, por lo que la solución a este conflicto de brecha social entre ricos y pobres no está en la economía, sino en la política. Puede cambiar el sistema económico, pero siempre se va a acomodarse a los políticos que están de turno y que detentan poder. Y esa es la otra opresión que sufren los pobres, que es precisamente la opresión política. Si bien tienen acceso a un voto universal, no tienen acceso a la participación en la toma de decisiones. Y al no tener participación en la toma de decisiones, ellos no pueden manifestar de ninguna manera cuáles son las necesidades reales en las que tienen que padecer cada día. Esto sería la parte de analizar nuestra realidad. En una segunda parte vamos a ver precisamente cómo vamos a juzgar esta realidad. Y nosotros vamos a juzgarla a partir del concepto de salvación, ya que esta es una fuente de esperanza para los cristianos y para toda la humanidad. En lo que referente al concepto de salvación, vamos a hablar en primer lugar de la promesa escatológica que se ha realizado a lo largo de la historia de la salvación. Nosotros debemos de concebir que la historia de la salvación de la que nosotros formamos parte ahora está concebida a partir en un principio desde el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la salvación aparece de un modo inmanente y presente en la historia. Debemos de tener en cuenta de que el primer libro de la Biblia es el Éxodo. Dios se revela a su pueblo en una primera instancia como liberador. Viene a liberarlos de la esclavitud que ellos padecían. Y es recién a partir del Éxodo o en función del Éxodo que se va a tener la concepción de un Dios creador, de un Dios que precisamente es el que ha puesto todas las cosas hacia nuestro servicio, pero también que viene a liberarnos de todas las esclavitudes que nosotros podamos tener. Esta liberación que ellos tienen en Egipto no se queda ahí, sino que Dios les va a hacer la promesa hacia una tierra prometida. Les va a llevar hacia que ellos puedan continuar un camino hacia una tierra prometida. Dios no les promete un retorno al paraíso mitológico del jardín primitivo, sino les promete ir hacia una ciudad nueva, una ciudad concreta que se va a hacer presente en medio de su historia. Por ello debemos de ver que el concepto de salvación que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es netamente histórico e inmanente. Posteriormente, nosotros no nos quedamos en el Antiguo Testamento, sino que pasamos hacia el Nuevo Testamento con Jesucristo, quien es el que ha venido precisamente a darle el verdadero sentido a todo lo manifestado en el Antiguo Testamento. No ha venido a derogar las concepciones que nosotros teníamos, sino precisamente ha venido a darle un nuevo sentido y ha venido a darle el realce que él debía. En Jesucristo vamos a ver que la salvación viene dada a partir de la resurrección. Con su resurrección, Él viene a librarnos del pecado y de la muerte y nos abre precisamente un camino hacia la vida eterna. La tierra prometida, que era un lugar físico en el Antiguo Testamento, viene a ser la vida eterna al lado del Padre. Pero este empuje que nos da Jesucristo hacia la trascendencia, hacia la eternidad, no está desligada de nuestra vida histórica o de nuestra situación histórica. Es por ello que nosotros, teniendo nuestro horizonte fijo en esta ciudad futura o en esta vida eterna, debemos de construir nuestra ciudad temporal. Y al construir esta ciudad temporal estaríamos participando ya en el plan salvífico de Dios, que viene a librarnos, como ya les manifestaba, del pecado y de todas sus consecuencias. Vemos que hay una evolución del concepto de salvación, no simplemente en cuanto a la comprensión del mismo, sino también a la amplitud de los beneficiarios.
Si la salvación del Antiguo Testamento estaba enfocada hacia Israel y hacia el pueblo judío, ahora la salvación que nos viene a traer Jesucristo viene dado para todas las personas del mundo y durante toda la historia. Pero Jesucristo no simplemente nos manifiesta esta vida eterna, sino que también nos va a hablar acerca del reino de Dios, que es precisamente su anunciamiento, el que él ha venido a traer en su presencia en el mundo. Este reino de Dios es el modo en que nosotros vamos a ir viendo el proceso de realización de la vida eterna en nuestro presente. Es la presentación definitiva y el motor de cambio que va a guiar nuestra vida. Jesucristo no solamente viene a predicar el reino de Dios, sino que también viene a introducirlo en nuestra historia. Y él va a introducir este reino de Dios a partir de parábolas, milagros de curación, comidas con los pecadores y sus conflictos con los fariseos. Las parábolas eran un modo en que Jesucristo tenía de, a partir de las cosas sencillas, de las cosas diarias, mostrarnos un cambio trascendental, y con ello buscaba que nosotros cambiemos nuestra cosmovisión hacia un Dios de salvación. Con sus milagros de curación nos manifestaba que él no solo vino a curar la enfermedad corporal, sino a restituir la dignidad de los hombres. En sus comidas con los pecadores es una manifestación escatológica donde se muestra ya la misericordia de Dios para con los hombres y su restitución a la vida pública. Y sus conflictos con los fariseos en los que nos cambia la visión que nosotros tenemos de Dios. De un Dios que era muy lejano, nos trae un Dios que es cercano y misericordioso. Por ello, nosotros debemos de concebir la salvación como una liberación integral. Si bien la predicación de nuestra iglesia en ciertas épocas ha apuntado hacia una salvación que está apuntada netamente a un plano eterno, a partir del documento Evangelii Nuntiandi y su aplicación práctica en Latinoamérica, que es el documento de Puebla, nos van a abrir el camino hacia una prédica de la liberación integral, que busca abarcar al hombre en todas sus dimensiones. Esta liberación integral del hombre debe de ser constantemente actualizada, ya que debe de luchar contra el pecado que va generándose y contra precisamente las estructuras. Y también debe de ser adaptada a las diversas realidades en las que está inmerso el hombre. América Latina, por la realidad que les presentaba anteriormente, en esta búsqueda de su liberación integral, debe buscar precisamente la reducción de la brecha que divide a ricos y pobres. Y para ello es necesaria una evangelización desde la cultura para que pueda cambiar precisamente toda nuestra estructura. Ya en un tercer capítulo, que sería el actuar, vamos a ver que la liberación de los pobres es un imperativo soteriológico. Si no liberamos a los pobres, no podemos hablar de salvación. En este camino de la liberación de los pobres, es necesario que nosotros podamos realizar, en primer lugar, una opción preferencial por los pobres. Esta opción preferencial debe de ser una medida privilegiada, pero no excluyente. Los pobres, vamos a escoger a los pobres precisamente como un lugar social desde donde nosotros podamos analizar la realidad. Y haber escogido a los pobres tiene un fundamento sociológico, pero también teológico. El fundamento sociológico es porque ellos forman la mayor cantidad de población en nuestra realidad latinoamericana. Y el fundamento teológico es porque precisamente nace de nuestra fe en Jesucristo, ya que Dios mismo se reveló con una voluntad de tener una opción preferencial por los pobres, y Jesucristo en su vida nos manifestó del mismo modo como lo veíamos anteriormente. Cuando hablamos de que es una opción que debemos de realizar, no es una opción facultativa, sino es una determinación englobante, ya que esta es dimensión constitutiva de nuestra fe. Esta opción por los pobres debe de ser buscando que se cumplan todos los parámetros de la justicia para no considerar que les damos por caridad aquello que les corresponde por justicia.
esta opción preferencial por los pobres debe de llevarnos a eliminar precisamente las fronteras de clases que existen y luchar contra el poder ontológico. Esto en términos de la Escuela de Frankfurt, que nos habla de que existen un poder ontológico de aquellos que quieren determinar qué es lo real y verdadero, eliminando todo aquello que no va de acuerdo con sus posturas. Este sería el primer paso para nosotros conseguir esta liberación, optar preferentemente por los pobres. Posteriormente, nosotros, sabiendo que luchamos contra estructuras de pecado, debemos de también tratar de elaborar una pastoral de conjunto que sirva para nosotros como una estructura de lucha ante esta estructura de pecado. Esta pastoral de conjunto en un primer momento debe de pasar de una pastoral del discurso a una pastoral de la acción, fundamentada en la tradición bíblica, en la que la prédica se hace y no se dice. Esta pastoral de conjunto debe de estar guiada por una evangelización liberadora que busca liberar al hombre de todo lo que le oprime. Es una pastoral que asume una opción preferencial por los pobres y que debe de estar abierta hacia una iglesia que sea de comunión y participación, en la que todos participan de sus decisiones. Es una verdadera estructura que nosotros vamos a poder tener para enfrentarnos a esta realidad de pecado. Para ello, es necesario que todas las diócesis cuenten con un proyecto pastoral para pasar así a tener una pastoral planificada. Y esta pastoral planificada de las diócesis debe de influir en los planes parroquiales, no simplemente quedarnos en las diócesis, sino que cada parroquia debe de adecuar a su realidad estos planes pastorales para elaborar un plan parroquial mostrando que haya una verdadera parroquia que sea comunidad de comunidades. Cada parroquia debe de ser sectorizada de manera que todas las personas puedan expresar sus necesidades y pueda analizarse su realidad de una manera más justa. Dentro de esta sectorización van a nacer precisamente las comunidades eclesiales de base. Estas van a ser el motor de la liberación integral que buscamos, ya que precisamente en ellas vamos a ver que se articula lo religioso con lo social. Es precisamente en estos pequeños grupos de la sectorización de nuestras parroquias donde nosotros vamos a poder encontrar una organización que no solamente esté centrada en el ámbito eclesial, sino también en el ámbito social, y todas las exigencias del ámbito social sean analizadas a través de la palabra de Dios, la participación en la Eucaristía, esté en comunión con los pastores y su compromiso con la justicia, puedan realizar acciones concretas que lleguen a una liberación integral de las personas y no se quede simplemente en un discurso, sino son precisamente ellas las encargadas de poder establecer las acciones que se van a tomar en la búsqueda de esta liberación integral. Como conclusiones podemos ver de que la situación de injusticia que produce la brecha social es precisamente fruto de la acción del hombre y producto del pecado en el que ha caído. Este pecado no solamente es personal, sino que también ha evolucionado de algún modo y se ha convertido en verdaderas estructuras de pecado que se introducen dentro de nuestra sociedad y guían las relaciones de los unos con los otros. Esto deviene en una opresión de los pobres, una opresión que no está dada por la economía, sino precisamente por la política y por la desigualdad social de la que están conformadas nuestras sociedades. La salvación debe de ser concebida desde sus dos planos, desde el plano histórico y también que apunta hacia una salvación eterna. Es precisamente nuestro horizonte en la eternidad el que va a guiar nuestra liberación aquí en nuestra realidad histórica. Y esto debe de continuarse con esta construcción del reino de Dios, no como una categoría estática, sino como algo que nos exige acciones concretas para moldear nuestra vida acorde a la voluntad de Dios. Esta construcción del reino va a llamarnos a que nosotros busquemos una liberación integral. Nuestra salvación va a estar enfocada en una liberación integral.
en liberar al hombre de todo aquello que lo oprime en todas sus dimensiones. Es necesario para conseguir esa liberación integral optar preferentemente por los pobres para ver desde ahí la realidad y mirando desde ellos la realidad, poder precisamente cambiar esa realidad a través de una pastoral de conjunto, de una planificación que pueda encontrar los puntos que puedan ejercerse para alcanzar esta liberación, que va a tomar de alguna manera carne en nuestra realidad a partir de las comunidades eclesiales de base, que no solamente serán formaciones eclesiales, sino también sociológicas. Eso sería. Muchas gracias. Agradecemos por la ponencia. Ahora vamos a pasar a leer las preguntas del jurado. ¿Cuál es la estructura del diseño de contrastación de hipótesis? La contrastación de mi hipótesis es precisamente a partir del segundo capítulo, cuando yo lo juzgo a partir de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia. Muy bien. La segunda pregunta que hace el jurado es, ¿esta investigación armoniza con el pensamiento de Leonardo Boff como máximo exponentes de la teología de la liberación, en que haya justicia es el principal mensaje del Evangelio? Sí. Y la última pregunta. Esta investigación nos lleva a la reflexión de nuestra forma de pensar y de nuestra conducta. Gracias por, acá le agradece, gracias por compartir la promesa de Dios de la salvación como liberación integral. Y la pregunta acá le hace, ¿cómo podemos hacer para generar cambio social y justo como persona individual? Es a partir precisamente de las acciones que nosotros tomamos. Si bien hemos hablado de que existen estructuras de pecado, también hemos hablado de que precisamente las estructuras no actúan por sí solas, sino que necesitan la adherencia de las personas. Cada uno de nosotros opta por libertad si se adhiere a esa estructura de pecado o si la rechaza. Lo que el Evangelio nos llama a todos nosotros es precisamente a rechazar estas estructuras de pecado y luchar por combatirlas. Agradecemos, estimado Andrés Fernando Márquez Valdivia, por su ponencia y por haber compartido esta valiosa información. Y agradecemos también en general a todos los expositores por haberse dado cita en esta tarde para compartir sus proyectos que han sido tan interesantes. Ahora vamos a pasar a la premiación, pero no sin antes pedirle al jurado que entregue los resultados a los organizadores, ¿no? Para que se pueda premiar, pero vamos a empezar la premiación con las ponencias que se llevaron a cabo por la mañana, que fueron los proyectos institucionales de nuestros docentes de la universidad. También cabe resaltar que nuestro jurado evaluador estuvo conformado por el doctor Francisco Espinosa Polo, por la doctora Mariana Silva Valareso y por el magíster Carlos Jave Gutiérrez. Me indican que ya se va a dar lugar a la premiación Gregorio Méndez en esta categoría proyectos institucionales que se desarrolló por la mañana. La premiación va a estar a cargo de nuestro rector, el reverendo padre, doctor Juan José Laido Maquiu, de la Orden de San Agustín. Él va a brindar o va a mencionar quién fue el primer y segundo puesto. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero felicitar a todos que han participado en este concurso de Gregorio Méndez. Lleva este nombre de este distinguido científico, el padre de las leyes de la herencia, ¿no? Las leyes Mendel se llama propiamente, porque es un modelo de cómo la fe y la ciencia buscan el mismo fin. Es decir,
la búsqueda de la verdad. No hay ningún conflicto entre la fe y la ciencia, sino ambos buscan la verdad. Y creemos que en esta búsqueda de verdad uno encuentra en mayor profundidad el plan de Dios por la humanidad, ¿no? Y que vamos descubriendo poco a poco los misterios del universo, los misterios de esta obra de la creación de Dios. Entonces, uno de los personas en la historia, religiosos, sacerdotes, creyentes, que ha investigado, uno de los que sobresale es Gregorio Mendo. Fue el abad del monasterio en lo que hoy es la República Checa, el abad de un monasterio agustino. Y desde el jardín del monasterio, él hizo todos los experimentos con plantas para descubrir y escribir leyes genéricas, ¿no? De los genes. Y el primero de descubrir estos, ¿no? Entonces, por eso, porque él es este modelo de unidad entre un hombre de fe y un hombre científico, un hombre que crea profundamente en el designio de Dios por el mundo y uno que aplica las exigencias científicas en esta búsqueda. Por eso este premio lleva su nombre, ¿no? Este es el tercer año que la universidad hace esta premiación. Entonces, a la luz del jurado, el primer puesto para el premio Gregorio Mendo, que lleva un premio de 1,000 soles, es maestra Luis Alberto Alba Reyes, por su trabajo de elaboración de materiales de construcción en base a papel desechado para zonas de bajos recursos económicos. Queremos felicitar a Luis para esta investigación que aporta científicamente las exigencias científicas, pero también aporta hacia un fin social, ¿no? Para el uso de papel desechado, particularmente para las zonas más pobres, para materiales de construcción. Este es un aporte científico y de responsabilidad social. Y queremos felicitar a él por ganar el premio Gregorio Mendo de 2020. Y también tenemos un segundo puesto, maestra María Pilar Ruiz Satillán, por su proyecto de desarrollo de ecoturismo en la área de conservación privada Lomas de Cerro Campana, mediante senderos interpretativos. De nuevo, este lleva un premio de 500 soles en efectivo y queremos felicitar a ella para esta obra de investigación. Igualmente promoviendo, ¿no? en zonas más humildes una forma que podía generar una vez que termina toda esta cosa de pandemia y podemos volver a fortalecer el turismo en la libertad, mirada al ecoturismo, que es uno de los temas más sobresalientes en el mundo turístico de hoy. Puede traer buenos frutos para las personas que viven en estas zonas más aislados, ¿no? Entonces, de nuevo, felicitaciones y queremos animar a todos los docentes a hacer estas investigaciones, participan en el premio de Gregorio Mendo. Normalmente hacemos esto presencialmente y también tenemos un pequeño trofeo que va con el premio. Una vez que pasa la pandemia ya podemos realizar algo presencial para entregarle el pequeño trofeo, pero vamos a hacer llegar el premio en efectivo para que puedan
comprar su pavo para Navidad, pues. Entonces, felicitaciones a Luis y a María Pilar. Gracias, padre. Nosotros también, la organización reitera la felicitación al magíster Luis Alberto Alba Reyes y a la máster en ciencias María del Pilar Ruiz Santillán. Ahora pasamos a la premiación de los trabajos de investigación expuestos durante la tarde. Por favor, me comunican si ya están listos. Recuerden que el día viernes continuamos con las ponencias internacionales a partir de las 10 de la mañana. Doctora, nos da 2 minutitos, por favor, y le estamos alcanzando al padre Juan José. Gracias. Yo quiero, mientras que tabulan resultados del jurado, agradecer al Vicerrectorado de Investigación, especialmente la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, para la organización de este evento, de este Congreso Internacional de Investigación. Ya está convirtiéndose en una tradición en la universidad, en este mes del aniversario, organizar este congreso y tener las premiaciones de Gregorio Mendo, ¿no? Y esperamos que siga así todos los años, ¿no? Y que el próximo año será presencial, esperamos, con el aporte de la ciencia, una vacuna, ¿no? Entonces, es la esperanza de todos. Pero quiero agradecer en nombre de toda la universidad, vicerrector doctor Carlos Serna, para la organización, y el decano de la facultad, doctor Jaime, para la organización de este evento, que ha sido bastante acogida y con una gran gama de ponencias internacionales. Entonces, y con eso se ve que a pesar de la pandemia, la vida académica sigue adelante y con nuevos métodos, ¿no? De Zoom y todo lo que significa. Esto va a largo plazo, ya va a enriquecernos, aun cuando pase la pandemia. Ya son métodos nuevos que por la fuerza todos hemos aprendido, pero va a quedar, ¿no? Estas cosas nos muestran facilidad de ubicarnos en un ambiente global rápidamente y así fortalecer las tareas académicas y el amor a la investigación, ¿no? Entonces, gracias a todos por la buena organización de este Congreso Internacional. Les paso a recordar que el día viernes tenemos las conferencias tituladas Investigación en Sostenibilidad, Manejo de Recursos Hídricos y Nuevas Tecnologías para Manejo de Residuos Orgánicos, a cargo del Máster en Ciencias Lainham de Estados Unidos. También tenemos la conferencia Psicología Proscrita, Limitantes Formativas para una Psicología con Privilegios de Prescripción de Medicamentos, a cargo del magíster Roberto Polanco Carrasco de Chile. La conferencia La Investigación Filosófica Teológica como Meditación sobre lo Fundamental, a cargo del doctor Luis Fernando Fernández Ochoa de Colombia. Por la tarde continuamos con las conferencias internacionales con el tema Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental en tiempos de COVID, una reflexión para el cambio, con el doctor Luis Enrique Ibarra Morales de México. Seguimos con la conferencia Formando Investigadores e Investigadoras en Ciencias de la Gestión, Experiencias desde el Pregrado en la PUC, a cargo de la doctora Paloma Martínez Javes, del Perú. Ahora sí, consultamos a los organizadores. También agradecemos al director del Instituto de Investigación, el doctor Francisco Espinosa Polo, por este evento, ¿no? Por la organización de este evento. Bien. Entonces, según el jurado, hay 3 premios para
los trabajos de investigación de los estudiantes, ¿no? Las diferentes facultades ya había hecho una preselección. Entonces, y entre estos, entonces, en un sentido, cada uno que se presentó ha ganado, ¿no? Digamos, representando su facultad como el mejor trabajo de investigación de su facultad. Tenemos 6 facultades en la universidad. Entonces, yo quiero felicitar a cada uno de esos estudiantes porque ahora solo podemos premiar 3. Simplemente felicitar a cada uno de los estudiantes por su trabajo de investigación y porque ya han sido designados la mejor de su facultad y ahora tenemos que escoger el jurado 3 personas para el premio de 500 soles por primer puesto, 300 por segundo puesto y 200 por tercer puesto. Y vamos a esperar la tabulación que me van a enviar. Yo tengo simplemente el nombre de facultad y ustedes anuncian la persona porque aquí no hay el nombre de la persona. Entonces, el primer puesto es de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Arquitectura presentó el trabajo de investigación titulado Aplicación del balance de línea para incrementar la productividad de la línea de producción de espárrago verde en la Asociación Agrícola Compositán Alto. Estuvo a cargo de los investigadores el bachiller José Abelardo Angulo Torres y el bachiller Juan Eney Jiménez Arévalo. Muy bien, felicitaciones. Hay un premio de 500 soles para dividir entre estos 2 personas, estos 2 jóvenes ingenieros, ¿no? El segundo premio es por la facultad de 300 soles, es por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas presentó la investigación La responsabilidad penal de las personas jurídicas a cargo de la bachiller Ana Chávarri Cancino y la bachiller Paula Elena Chuquipoma Moreno. Muy bien, felicitaciones a ellos para compartir el premio de 300 soles. Y al final, el tercer premio de 200 soles para la Facultad de Teología. La Facultad de Teología presentó el trabajo de investigación, salvación y liberación, una soteriología con los pobres, a cargo del investigador Andrés Fernando Márquez Valdivia. Muy bien, es un solo autor de esto, entonces recibe los 200 soles. Felicitaciones a todos estos jóvenes investigadores y ojalá que sigan adelante desarrollando este amor por la investigación y la ciencia. Gracias. Gracias a usted, padre, por apoyarnos en este evento. Ahora, para culminar este importante evento de segunda exposición y divulgación científica y tercer concurso de trabajos de investigación, Gregorio Mendel 2020, la ingeniera Janet González Valdivia, coordinadora de la Oficina de Gestión del Conocimiento y Emprendedurismo, dará las palabras de cierre. Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos. Saludar primero a las autoridades. Gracias, padre Juan José, por su presencia. A nuestro vicerrector de investigación, doctor Carlos Serna, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, doctor Ramírez. Al doctor Francisco Polo,
Espinosa Polo, director del Instituto de Investigación, y a todos nuestros jurados que pues esta tarde, bueno, mañana y tarde nos han acompañado con un trabajo impecable. Y bueno, agradecer de manera especial a todos los expositores que el día de hoy nos han acompañado en la mañana, los docentes investigadores de nuestro Instituto de Investigación, por todo el esfuerzo que se hace año tras año para poder en esta jornada divulgar el conocimiento adquirido a través de estos trabajos de investigación. A la vez agradecer a todos los estudiantes, bachilleres que nos han acompañado, porque en esta tarde pues han demostrado que la investigación es el aporte, es la herramienta que aporta para dar solución a las problemáticas que demanda nuestro Perú, nuestra sociedad, mucho más en estos tiempos que debemos de tener la investigación como herramienta para tener respuestas sólidas y sostenibles. Es por eso que en esta jornada Gregorio Mendel, como decía nuestro padre rector, no es la primera vez, es la tercera jornada que ya estamos realizando estos trabajos, dándolos a conocer, pues una vez más el Vicerrectorado de Investigación, a través del Instituto de Investigación y su Oficina de Gestión del Conocimiento y Emprendedurismo, nos hemos puesto una vez más las pilas, como decimos comúnmente, para seguir divulgando todo lo que compete a la investigación. Quiero también felicitar una vez más a nuestra Universidad Católica de Trujillo por su 20º aniversario. Estamos de fiesta a pesar de las circunstancias. Estamos celebrando pues que esta universidad tan prestigiosa como la nuestra pues sale adelante a la vanguardia en todo lo que es materia de investigación y cada día vamos caminando en busca de resolver las problemáticas que el mundo demanda. Muchísimas gracias por su presencia. Sé que ha sido una jornada cansada, pero gracias a Dios, que es el que nos guía, el que nos da la luz, estamos hoy aquí culminando este segundo día de nuestro tercer Congreso Mundial de Investigación Científica y esta segunda exposición y divulgación científica y tercer concurso de trabajos de investigación Gregorio Mendel 2020. Para todos, unas buenas noches y nos encontramos el día de viernes 27 para continuar con nuestro Congreso Mundial. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por su participación. Buenas noches a todos. Buenas noches.